Hola, buenos días, Dios te bendice. Qué gusto poder estar aquí contigo y primeramente qué gusto me da hoy servir a Dios en este lugar porque le servimos todos los días, pero hoy me tocó aquí y yo te pido que hoy cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hoy entregando esta palabra porque he entendido que cuando leemos o escuchamos la palabra, si no lo hacemos de la mano del Espíritu Santo, son simplemente palabras. Necesitamos que esto entre a nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo mostrándonos y sellando esta palabra en nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí, porque se puede sentir tu presencia en este lugar. Sabemos que eres tú el que está usándome esta mañana y yo te pido que seas tú sellando esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú nos reveles lo que hay en cada versículo que vamos a leer el día de hoy, porque es tu palabra, Señor, y que como escrito está, que tu palabra haga lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy te quiero platicar un tema que a mí me apasiona, me encanta y que incluso una vez me tocó que me hicieran una entrevista y me preguntaron algo acerca de qué me apasionaba y les dije Jesús. Y cuando les dije Jesús, me acuerdo que esta chica me dijo, no manches, Liz, te cambió la mirada, haz de cuenta que estabas hablando de un novio o de una persona en la que estás muy enamorada porque te cambió la cara. Y sí, yo hablo de Jesús y esto es algo que puedo estar horas porque amo a Jesús. Y te quiero compartir unos puntos que a mí me han servido porque creo que muchos hemos oído este versículo de necesitamos ser como Jesús, alcanzar la altura del varón perfecto, etcétera, etcétera. Y yo decía, no hombre, pues ¿cómo le voy a hacer si mido unos 54, no? O sea, está muy difícil. Pero yo te quiero compartir lo que yo he aprendido en este tiempo de que me ha servido a mí ver a Jesús desde diferentes ángulos. Entonces, bueno, te quiero enseñar esto. Lo primero que vamos a ver es Efesios 4:13. Vamos hoy a escudriñar, a desmenuzar quién era Jesús en varias partes de la palabra de Dios. Y empezando por Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, aquí me está hablando una importancia de conocer a Jesús. ¿Cómo nos podemos parecer a alguien que no conocemos? Fíjate, hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A poco no? Te empiezas a juntar mucho con alguien y adquieres sus expresiones y te empiezas a parecer a él y empiezas a decir las mismas cosas que esa persona dice. Entonces necesitamos juntarnos con Jesús para que empecemos a adquirir más de él, conocerlo más de él. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. A esto se refiere cuando dice que necesitamos alcanzar la altura del varón perfecto. No habla de estatura, sino habla de madurez. Conocer a Jesús nos va a llevar a madurar. Fíjate, y en el siguiente versículo, en el 4, 14 y 15, dice, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza. Estamos viviendo tiempos tan delicados en donde nos quieren sacar de lo que es nuestro centro, que es Jesús. Es importante que maduremos hoy en día en Cristo, porque a lo mejor habemos algunos, ¿no? Digo, a mí en algún punto me pasó que yo decía, ay no, es que si no voy a la iglesia yo no siento la presencia, es que si yo no estoy ahí reunido, pues yo no, ay no, eso de verlo en línea a mí me da flojera. Jesús está en todos lados y necesitamos esa madurez para poder tomar ahorita lo que hay, y lo que hay es esto. Es esto, estar en línea y a lo mejor ahorita no nos podemos reunir, pero Jesús quiere hacerte crecer ahí donde estás en casa. No necesitas estar reunido, necesitas de Jesús y necesitas de su presencia para poder crecer y madurar. Entonces dice, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. En Efesios 4:21 más adelante dice, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Es importante que entendamos que la verdad está en Jesús. Así es que vamos a ver de qué verdades me habla. Vamos al punto número 1.
Es muy importante que a través de Jesús podamos saber quién soy. Hoy en día yo veo muchas personas que les falta identidad y no hablo de otra cosa más que no se saben y no se entienden hijos de Dios, no se entienden cuál es su lugar dentro del cuerpo, dónde está tu corazón, quién eres, ¿no? Y hay mucha gente que se siente perdida y esto trae depresión y esto trae tristeza y esto hace que no te sientas que perteneces a ningún lugar y ahora mucho menos, como estamos encerrados en casa, pues así como a dónde pertenezco, pero tú perteneces a Dios, eres hijo. Y esto lo vas a leer en Lucas del 2 del 41 al 52. Te lo voy a contar un poco. Esto habla de cuando Jesús era niño y dice que habían hecho un viaje con sus papás y entonces se regresaron, no iban solo sus papás y ellos, sino iban con mucha gente y todos se regresan y José y María pensando que Jesús venía con los demás, ¿verdad? Regresan a su lugar y de repente se dan cuenta que Jesús no estaba, ¿no? Y entonces pues empiezan, híjole, pues ¿dónde está Jesús? Pues se había quedado en Jerusalén. Y entonces dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y cuando todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre le dijo María a Jesús, ¿no? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían estas palabras. Fíjate, yo aquí veo un Jesús que él comprendía desde que era muy pequeño dónde era su lugar. Él sabía que era importante estar en la presencia de Dios, él sabía que era importante aprender de su palabra, él hacía preguntas, era curioso como todos los niños y yo te quiero decir que a veces somos niños espirituales y no debemos de perder esa curiosidad de preguntar, de saber más de Dios y Señor, ¿por qué esto? Y preguntarle a Dios y a lo mejor si hay algo que te haya quedado, que no te haya quedado calado en una palabra, oye, Liz, ¿por qué esto? Pastora, ¿por qué esto? Es importante que tengamos esa sed de Dios, de aprender, de analizar, de escudriñar, de descubrir los tesoros que hay en la palabra, para que nadie te pueda venir a engañar y que nadie quiera venir a poner un fundamento que no es Jesucristo. Esto es muy importante, que sigamos siendo como ese niño curioso, como ese Jesús que no le importó haber dejado a los papás y habérseles desaparecido. Él sabía que su lugar era ahí, aprendiendo de su padre. Entonces nosotros tenemos que tener esa curiosidad, tenemos que tener esa hambre y sed de buscar las cosas de Dios. Incluso hay un versículo que dice que dejaremos padre y madre para seguir a Jesucristo. Esto no quiere decir a lo mejor físicamente, no, pero es importante que nada logre apartar tu corazón de Jesús, que tú pongas a Jesús como prioridad y no quiere decir que te vuelvas religioso y le digas, ay no, ya contigo no me voy a juntar porque necesito estar con Dios, no, sino que nada te mueva de tus convicciones y del fundamento que ha sido puesto. Mira, esto no importa si tú llevas, a lo mejor como yo, que a mí me llevaron a conocer de Jesús cuando tenía 5 años. La madurez o la niñez no se da por los años que tengas en Cristo, sino por el conocimiento que te da en Jesús. Lo leíamos hace rato que dice que el conocimiento en Jesucristo nos va a llevar a una madurez. Yo veo gente que llega a la iglesia que tiene apenas unos meses y wow, o sea, llega y a lo mejor ya me rebasó en mis 36 años que llevo en Cristo porque ellos han buscado y se han metido y han escudriñado la palabra y entonces entran en una madurez espiritual que me quedo impactada. Entonces, esto no habla de una edad de los años que lleves en Jesús, sino de cuánto buscas de su presencia. Bueno, punto número 2, que para mí ha sido muy importante. Jesús pasó por pruebas y a veces a mí me pasaba, no sé tú, pero a mí me pasaba que yo decía, bueno, pues es que Jesús fue un hombre totalmente perfecto y sí lo fue, pero también vivió momentos como tú y como yo. Y yo creo que por eso es el mejor mediador, por eso nos entiende, por eso nos comprende, por eso sabe cuando tenemos una necesidad, porque Él pasó por ahí. Y está todo, tú puedes leer todo el capítulo en Lucas del 4, del 1 al 13. Vas a ver que Jesús pasó por pruebas, yo te voy a contar.
pero es importante de cómo vamos a pasar por estos tiempos de prueba. Jesús estaba preparado para estos tiempos y no fue una preparación que fue de, ay, es que viene la pandemia, pues vámonos a preparar. No, Jesús estaba preparado desde que era niño. Él estaba aprendiendo de las Escrituras, él estaba aprendiendo de Dios, él estaba aprendiendo de cuál era su lugar, para que cuando viniera la prueba, y vamos a leer, dice Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús lleno del Espíritu Santo? Esto no fue una llenura que fue de un momento a otro, o que estaba en un lugar de adoración y en eso vino y hubo llenura del Espíritu Santo para todos. No, él estaba buscando la presencia y la compañía del Espíritu Santo todos los días de su vida. Por eso cuando llegó el momento de la prueba dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu, por el mismo Espíritu, porque si tú lo lees dice con E mayúscula, al desierto por 40 días. Y dice, y era tentado por el diablo. ¿Van a venir tentaciones? Sí. ¿Son momentos de prueba? Sí. A veces, como aquí leemos, no son cosas del diablo. A veces el Espíritu Santo le es necesario llevarte esos tiempos del desierto. Entonces no lo tomes como, el tiempo del desierto, oh por Dios. No, es un tiempo de desierto y hay que aprender a caminar en él, pero hay que estar preparados desde antes. Yo me preparo estando en la palabra de Dios todos los días. Y entonces, bueno, dice que está ahí en el desierto y a lo mejor ya lo hemos leído muchas veces, pero dice que fue tentado que convirtiera unas piedras en pan, que se aventara, que si postrado le adorara al diablo, pues entonces le iba a dar todos los reinos. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que Jesús no se puso a reprenderlo. ¡Ay, te reprendo en mi nombre! O que no sé qué, o no se puso a hacer cosas acá, no sé, que a lo mejor pudiéramos imaginarnos que haría. A mí me encantó que lo único que él hizo fue contestar con la palabra de Dios. Esto es impactante porque cuántas veces no venimos con las pruebas y empieza la angustia y oramos y clamamos y pedimos, cuando hay que hacer lo que Jesús hizo, levantar la palabra de Dios. Es tan sencillo como eso. En las 3 veces que pasó, la primera le contestó Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿no? Entonces fue lo que Jesús dijo, no, era lo que Dios había dicho. Entonces esto te va a sacar de esos tiempos de prueba, levantar la palabra, porque la palabra tiene poder, no eres lo que tú dices, sino es lo que Dios ha dicho. Pero fíjate, me llama mucho la atención y así le siguió dando respuestas, pero me llamó mucho la atención algo que dijo al final. En el versículo 13 dice, cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. El diablo va a seguir intentando y va a seguir intentando, y lo único que te va a mantener firme y va a hacer que él resista y huya es la palabra de Dios. A veces nos metemos en situaciones y no sabemos cómo salir de ellas. ¿Sabes qué? Te está faltando levantar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a levantarla si no la escudriñas, si no la buscas, si no la haces tuya, si no te la sabes de memoria? Es importante por eso que como Jesús no contestemos en nuestras propias palabras, contestemos con la palabra que Dios dijo para que podamos pasar por estas pruebas. Punto número 3. A mí me encanta y ha sido algo que Dios trató mucho conmigo y es la obediencia. Para ser como Jesús necesitamos tener mucha obediencia. Fíjate, dice que bueno, Jesús, cuando estábamos leyendo al principio en Lucas 2, dice que Jesús estaba en el templo y se había quedado ahí, estaba disfrutando de aprender y de escuchar la palabra de Dios. Y cuando llegan los papás y le dicen, oye, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Que dónde estabas? Que no sé qué. Y a lo mejor él en ese momento sí dijo, me es importante estar en los negocios de mi padre, y pudo haber dicho, pues aquí me voy a quedar y háganle como quieran, muchachos, ¿no? Pero no, él era un hombre manso y humilde que entendía que había una autoridad. Aunque él iba a ser una gran autoridad y es una gran autoridad, él entendía que es importante aprendernos a sujetar y ponernos bajo autoridad. Y entonces el que hizo, dice que y descendió con ellos en Lucas 2:51
y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es importante que como hijos de Dios y como, que como seguidores de Jesús y que queremos ser como Él, aprendamos esto. Jesús sabía sujetarse, él obedecía. Y mi versículo favorito que me encanta y a muchos se los he compartido es cuando Jesús hizo su primer milagro. Y entonces es una escena que hasta de verdad me la imagino, que están ahí en las bodas de Caná. Y entonces se les acaba pues el vino, ¿no? Y entonces voltea María y le dice a Jesús, se acabó el vino, ¿no? Y entonces Jesús, me encanta cómo le contesta. Les dice María, ya no tienen vino. Y Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Y todavía no ha llegado mi hora. Entonces ella les dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que les diga. Esto a mí me impresiona porque imagínate, él en ese momento, de verdad, con toda la autoridad se pudo haber parado y dice, a ver, mujer, aquí yo soy el Hijo de Dios y aquí se hace lo que yo diga y yo te estoy diciendo que no es mi hora y no voy a hacer nada y hazle como quieras, ¿no? Pero realmente esto no fue su respuesta. Sí trató de persuadir a María diciéndole, híjole, pues ¿qué quieres que yo haga? Todavía no es mi hora, o sea, todavía no era el tiempo en que Jesús empezara su obra, no era el tiempo, pero sin embargo él sabía que la obediencia es algo que agrada a Dios. Él sabía que su mayor objetivo era agradar a su Padre. Y entonces, pues le trajeron las vasijas y ¿qué hizo él? Pues un milagro. Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender esta importante lección. Yo cada vez que a veces siento, ay, no quiero obedecer o no quiero hacer esto, me acuerdo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pues obedecer. Jesús eso hacía, a lo mejor no le parecía, a lo mejor no era su tiempo, a lo mejor sentía que todavía no debía de hacer algo, pero él obedecía, él se sujetaba y Dios lo respaldaba. Entonces es importante que tengamos esta sencillez, aprendernos a sujetar a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, si es tu esposo, si es tus papás, si es tus padres espirituales, tus pastores, tus líderes, con humildad. Habrá cosas que a lo mejor digas, ay, esto no me gusta, ¿no? Esto me molesta, quizás esto no es lo que yo quería hacer, pero Dios, nuestro objetivo es agradar a Dios, agradar a nuestro Padre, hacer las cosas que a Él le agradan, porque mira, yo te voy a decir algo, yo creo que la obediencia no es para agradar al mundo, no es para agradar a los pastores, no es para agradar al esposo, es para agradar a Dios. Si yo sé que eso le agrada a mi Padre, ¿sabes qué? Entonces lo voy a hacer porque yo quiero que Él esté contento conmigo. Entonces, para eso es. Punto número 4. Para parecernos a Jesús necesitamos humildad. Él no vino a juzgarnos y nosotros tampoco. La verdad es que a veces yo lo he hecho, yo no te digo que no, creo que yo soy de las primeras que estoy aquí, que Dios ha redarguido mi corazón. Yo he juzgado situaciones, personas, he dicho de esa agua no voy a beber y ahí voy y bebo del agua. O sea, creo que tenemos que aprender a no juzgar, porque ni el mismísimo Jesús vino a hacer esto. Jesús tenía un corazón manso, humilde, nunca se ensoberbeció por quién era, diciendo, yo soy aquí el Hijo de Dios, yo los voy a salvar y aquí se hace lo que yo diga. No, él era un hombre humilde, él era un hombre manso, él era un hombre que él mismo dijo que él no venía a juzgar. Y él caminó, fíjate, con esta humildad, fue un carpintero, un simple carpintero, si tú lo quieres ver así, un pescador de hombres, no vestía de lujos. Él amaba estar con los niños, él amaba estar con las personas que el mundo menospreciaba. Él se sentó a compartir su mesa con la prostituta, con el cobrador de impuestos, él era amigo del que mataba cristianos, por todos aquellos que el mundo menospreciaba y juzgaba, él quería estar con ellos. Y hoy tú y yo necesitamos esto. El otro día una amiga me decía que estaba siendo pues como muy criticada porque no se la pasaba saliendo con los amigos cristianos, no aquí de otro lugar, pero me decía, es que estoy triste porque me dicen, es que si no sales con nosotros a tomar el café, entonces estás en otro, y ella decía, es que yo no quiero estar ahí.
Yo quiero estar con los de afuera, yo quiero estar, y no porque sus valores, su convicción, su fundamento se hubiera cambiado, al contrario, ella decía, es que yo necesito estar con ellos, yo necesito que ellos aprendan de lo que yo he aprendido, yo necesito que ellos vean a Jesús en mí, que ellos se quieran acercar a Dios, porque ellos necesitan de Dios, no los que ya están allá adentro. Y eso me quebró tanto, me quebrantó, que dije, sí es cierto, a veces hacemos acepción de personas y ay, con esta no me voy a juntar, cuando ellos son los que más necesitan de lo que tú tienes y de lo que Dios te ha dado. Y mira, Juan 12, 44 al 50, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando tú crees en Jesús, crees en Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Cuando tú ves a Jesús, ves a Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando tú te acercas a Jesús, va a haber luz en tu entendimiento, luz en tu corazón, luz en todas las áreas de tu vida que tú necesitas que sean alumbradas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjate, esto me impacta, esto es tremendo. ¿Cuántas veces no andamos por ahí dándole bibliazos a la gente, no? Y ay, arrepiéntate porque Dios, la palabra de Dios dice esto y taca, 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 y no va por ahí, no va por ahí. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús no juzga porque alguien no ha recibido la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros a veces lo hacemos? Aún hay una parábola que me encanta que dice Jesús que iba sembrando las semillas, o sea, la palabra de Dios, y en algunos daba fruto y en otros no. Y el que entendió, entendió, y el que no, pues no, ¿no? ¿Y por qué hablaba en parábolas? Pues para que llegara más gente. Entonces, tú no te preocupes, tú suelta la palabra y lo que pase bien y lo que no, pues también. Tú contento y tú feliz porque tú hiciste lo que a ti te correspondía y el Espíritu Santo es el que va a hacer el resto. Pero es importante que no estemos juzgando. Dice en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, tú ni te preocupes. Dios hará lo que tiene que hacer, la palabra hará lo que tiene que hacer, porque no nos corresponde a nosotros. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y aquí está otro punto. Es importante que cuidemos lo que hablemos. Que no hable yo, sino que hable el Espíritu Santo. Yo he entendido que cuando alguien se acerca a mí a pedirme un consejo, en verdad no busca lo que yo sepa porque yo no sé nada. En verdad esa persona está buscando una palabra de parte de Dios, está buscando un consejo de parte de Dios, está buscando el corazón de Jesús, de lo poco mucho que yo pueda tener, eso es lo que están buscando. Cuando alguien se acerque a ti, no creas, ay sí, mira, es que yo soy buenísimo para dar consejos. Es lo que están buscando, es a Jesús, están buscando una palabra de parte de Dios. Por eso es importante que antes de dar un consejo tú ores y tú tengas esa humildad de decir, Señor, pues yo no sé nada, pero tú qué quieres hablar, tú qué quieres decir, y entonces sueltes una palabra, porque aún la palabra de Dios es lo que va a actuar, no eres tú. Jesús lo hacía, nosotros hay que hacerlo. Y luego dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo habla como el Padre me lo ha dicho. Entonces es importante que no juzguemos, que tengamos la humildad, que seamos sabios para hablar, que seamos sabios para entregar el mensaje y que dejemos que Dios haga todo. Pero sobre todo, mira, una parte bien importante es que todo el mensaje sea entregado con amor, con gracia, porque sin esto no se puede, y ahorita lo vamos a ver más adelante. El punto número 5. Tengo emociones, pero las puedo controlar. Jesús tenía emociones y ese Jesús me encanta que Él entiende cómo me sentía, que Él entiende cómo me siento cada día. Me encanta platicar con Él porque no hay nada que yo no le pueda decir que Él no lo sepa ya. No hay emoción que haya en mi corazón que Dios no lo sepa. Entonces me encanta ver ese Jesús, que por eso es tan perfecto y por eso es el excelente mediador entre Dios y los hombres, porque Él vino aquí, Él vivió estas emociones, Él pasó por ellas, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Él las sabía controlar, Él tenía un dominio propio y Él sabía qué hacer en cada situación.
después de haber sentido la emoción, por supuesto, ¿no? Mira, un versículo que me gusta mucho y ahí te va, es Mateo 21, de 12 al 14. Dice, entonces Jesús entró al área del templo, comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí, y dice que derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Yo de verdad no sé, yo soy mucho de imaginarme las escenas. ¿Qué clase de enojo tenía que tener Jesús para llegar y voltear las mesas y gritarles eso? O sea, no era como que llegó y les dijo tranquilamente. Jesús estaba enojado. Yo me imagino, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, como mamá, aventándoles la mesa a mis hijos, ¿no? O sea, no, la verdad es que no he llegado a tal grado de enojo para hacer eso. O no me imagino a Jonathan que cuando nos dice que no comamos en la iglesia, llegara y nos hiciera, les dije que no comieran aquí, ¡pa! ¿No? Y nos tirara la comida o el plato. O sea, ¿qué clase de enojo se necesita para llegar a ese punto? Entonces, ¿qué? ¿Jesús sentía enojo? Claro. ¿Jesús se enojaba? Sí se enojaba. Sí se enojó en ese momento, sí sintió ira, yo creo. Pero también dice la palabra que en Efesios 4:26, y por ahí está la lámina, dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Esto es súper importante. ¿Jesús se enojó? Sí. ¿Pecó? No, no lo hizo. ¿Por qué? Fíjate, te voy a decir en dónde no pecó. Estaba muy enojado, sí, ya había volteado las mesas, sí, pero inmediatamente en el versículo 14 dice, unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y él los sanó. Esto me impacta. Jesús estaba muy enojado, estaba muy airado, pero en el momento que él tenía que seguir sirviendo, que tenía que entregar ese amor, que tenía que entregar lo que él vino a hacer, no se detuvo. Y no porque, ay, es que estoy muy enojado ahorita, no, luego los atiendo, ¡pum! Y se fue. No, él en ese momento siguió haciendo milagros, siguió sirviendo a Dios, siguió haciendo lo que él tenía que hacer. ¿Cuántas veces no nos pasa? A lo mejor a mí me ha pasado, digo, después de 19, 18, 17, después de 17 años caminando con mis pastores, con mis papás, pues en algún momento la verdad es que, ¿por qué no te digo? Sí, me he enojado por cosas que me han dicho, que me han pedido, a lo mejor no me ha parecido y me he enojado. Y en algún momento también he dicho, pues ya no quiero servir y ya me voy y esto no es para mí y todo, y el Espíritu Santo me dice, a ver, ¿a dónde vas, chiquitita? Espérate. Tu lugar, tú vienes a servirme a mí, no vienes a servir a los pastores, vienes a servirme a mí. Y a lo mejor esto no te pareció, pero tú vas a aprender a obedecer y te vas a sujetar y vas a seguir caminando y aquí no pasó nada. Y pues, ¿qué creen? Pues como tengo que obedecer a Dios, pues entonces sigo aquí. Después de 17 años, cosas que no me han parecido a lo mejor, bueno, a lo mejor yo me he enojado por tonterías, ¿no? Que sí tenía razón, que me corrigieran, o en cosas que a lo mejor a mi carne no le gusta, pero he entendido que sigo sirviendo a Dios. ¿Y cuánta gente no hace esto? Ay, ya me enojé, ya me voy, bye. Y no solamente te alejas de casa, te alejas de Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene? ¿Y qué culpa tiene tu alma? ¿Y qué culpa tienen tus hijos de que te alejes de la fuente donde hay salvación? Es bien importante que traigas madurez a tu vida ahora. Es importante, estamos viviendo tiempos tan peligrosos que tú ya no puedes actuar como niño. Tú sí puedes tener sentimientos, sí puedes sentir emociones, pero es importante que las lleves a la cruz, que mueras a tu carne y que sigas a Jesús, que sigas sirviendo con la misma pasión, porque no sirves al hombre, sirves a Dios, como Jesús servía a Dios. Entonces es importante que te enojes, pero que no peques. Fíjate, Jesús sentía tristeza, mucha tristeza. Cuando mataron a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, él dice que se apartó, pues yo creo que para sentir su dolor. Es importante, no porque somos cristianos, hijos de Dios, seguimos a Jesús, vive en nuestro corazón, no quiere decir que no sintamos dolor. Sentimos dolor, Jesús sentía dolor, Jesús lo sintió y nosotros también, y no tienes por qué esconder tus emociones. Las sentimos, y dice que lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran. Es importante que aún
te expreses con alguien, que le digas, oye, me siento triste, con tu líder, dile, oye, me siento triste y a lo mejor vamos a llorar juntos. O yo me he acercado muchas veces con mi mamá, le he dicho, mamá, estoy triste y me duele esto, y lloramos juntas y oramos juntas, y entonces ella me dice una palabra de parte de Dios y eso levanta mi corazón. Entonces es muy importante que no quieras esconder estas emociones. A veces vivimos en una pantalla que no es, ay, sí, tenemos la vida perfecta. No, aquí no pasa nada. No, sí pasa. A mí me pasa y a todos nos pasa, pero es importante saber qué hacer en esos tiempos. Y luego mira, hay un versículo que te van a poner ahorita, Juan 21, del 20 al 22. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. El famoso, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? O sea, Jesús lidiaba con todos estos sentimientos de la gente alrededor. A veces Jesús, yo creo que se hartaba, como tú y yo nos podemos hartar. Y yo no me imagino hoy en día, te soy sincera, que alguien llegue y me diga algo y yo le diga, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿No? O yo no me imagino a mi mamá, no, aquí a mamá Osa, obviamente, que llegara alguien y le dijera, oye, ¿por qué vas con, no sé, ahora que vi que se fue con Eli, ¿no? ¿Por qué te fuiste con Eli a andar en bici conmigo? No, o sea, yo no me imagino la verdad a Osa diciéndome, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Si yo decido quedarme con él y andar en bici con ella, pues a ti qué, o sea, ¿y sabes qué? Pues es una respuesta bíblica, a final de cuentas, si Jesús lo dijo, yo lo podría decir, ¿no? Pero el punto es, Jesús yo creo que también se hartaba de tantas cosas y de tantas niñerías, pero él guardaba la calma. Él, aunque sus respuestas eran firmes, con autoridad, él no hacía un pancho de esto. O sea, le volteó y le dijo, ¿a ti qué? Y siguió con lo que tenía que seguir. O sea, él no se atoró ahí diciéndole, ¿a ti qué? Pero si yo quiero, y se hubiera seguido como punto de media, ¿no? Como a veces lo hacemos. Tenemos que aprender a hacer estos cortos en palabras. Si algo no te está pareciendo, pues no digas nada, mejor sé breve con tu respuesta y mejor no le sigas, porque luego decimos cosas que no debemos de decir. Lo importante entonces es aprender a sujetar nuestras emociones, que no nos controlen las emociones. Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces necesitamos sujetar las emociones. Fíjate, en otras partes donde Jesús, no te lo voy a leer, pero otras partes donde Jesús sentía, dice la palabra que cuando estaba a punto de ir a la cruz, decía que él sudaba gotas de sangre. ¿Sabes el miedo que se requería para poder sudar gotas de sangre? Yo no me imagino el terror que debió de haber sentido como ser humano que en ese momento era, de decir, estoy a punto de ir a la peor muerte que hay de todas, pero ¿sabes qué? Su amor fue más grande, su obediencia fue más grande, porque él sabía que era necesario pasar por ese tiempo para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos limpios de todos los errores que hemos cometido en la vida, y él cumplió hasta la muerte, y esa muerte horrible de cruz. Y sabes, un punto más que me llama la atención que Jesús sintió se sintió abandonado. Dice que estando en la cruz, él volteó y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos hemos sentido ese momento en los que parece que Dios no nos responde, que parece que Dios no está ahí, pero ¿sabes qué? Dios nunca se ha apartado de ti. Dios nunca te deja, el Espíritu Santo siempre está ahí, Jesús siempre está acompañándote en toda prueba. No te sientas solo. A veces no hay respuesta inmediata. A veces Dios necesita que pasemos, que caminemos por ahí para que podamos ver su gloria. A veces Dios necesita que simplemente confíes en Él, en que Dios tiene ya la solución y la respuesta al final del problema. Pero a veces nos desesperamos y queremos todo rápido, ya. O sea, si Dios no me contestó, pues ya me enojé, ya me sentí, uy, no, es que Dios ya me abandonó. Y bueno, olvídate de Dios. ¿Cuántas veces no te ha pasado que le mandas un mensaje al pastor, a la pastora, a lo mejor a tu líder, y como no te contestó inmediatamente, ya te sentiste, ya te enojaste, ya me voy? O sea, eso te habla de una falta de madurez. Mi confianza y mis ojos deben de estar puestos en Dios.
Yo debo de confiar en Dios, yo debo estar esperando en el Señor. Mi respuesta viene de lo alto, mi pronto auxilio viene de Dios, no viene de la gente. Por eso es importante que seamos como Jesús. Jesús fue paciente y después de haber dicho, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él terminó con lo que tenía que hacer. Entonces, siempre él tratando de agradar a Dios, y este es el siguiente punto. Punto número 6, agradar a Dios, mi Padre, en todo tiempo. Jesús todo lo que hacía, si tú lo ves, era para agradar a Dios. Él no le importaba lo que decían los hombres, él no le importaba lo que decía la gente, él no le importaba lo que le decían los discípulos, él le importaba lo que Dios fuera a decir de él. Y como te decía hace rato, yo creo que alguna vez uno de los peores errores que cometí era servir por agradar a mis pastores, ¿no? Ay, es que sí, ven que hago todo bien. Y Dios me llevó a un punto donde decir, a ver, chiquitita, esto no va por ahí. ¿Quieres servirme? ¿Quieres agradarme? Lo vas a hacer aquí, a solas, donde nadie te ve, donde nadie sabe si lo estás haciendo bien, donde nadie te va a dar un retorno de información. Se me fue en español, ¿cómo se dice un feedback? Un reconocimiento, gracias. Mi Spanglish, perdónenme, pero pues de repente se me cambió el switch. Nadie te va a dar un reconocimiento, nadie te va a decir, ay, mi hija, lo hiciste muy bien, qué padre, o wow. O sea, no, aquí, donde solo yo te veo, donde yo solo sé bajo qué condiciones me estás sirviendo, donde yo veo lo más privado de tu corazón y sé que si te paras a las 4 de la mañana a ponerle crema a tu mamá va a ser de buena o de mala gana, donde voy a saber si lo hiciste por amor o lo hiciste nada más por obligación. Ahí es donde Dios me llevó a servirle solamente a Él. Y fíjate, Jesús quería hacer lo que le agradaba a Dios. En Mateo 3 del 15 al 17, vemos que Jesús llegó con Juan para ser bautizado. Y entonces Juan le dice, no, pues Jesús, bautízame tú a mí, ¿no? O sea, mejor tú a mí, no yo a ti. Y entonces Jesús le contestó, no me lo impidas ahora porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Esto debe ser, yo creo que nuestra eslogan en la vida. Yo necesito cumplir con todo lo que Dios requiere, no algunas cosas, no las cosas que le gustan a mi carne, no lo que yo creo que es, no, todo lo que Dios requiere. Esto es lo que hizo. Y entonces Juan estuvo de acuerdo y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. ¡Wow! Esto me impacta. Y ¿sabes qué? Esto es lo que anhela mi corazón. Yo quiero que todos los días, en todo lo que yo haga, Dios me diga, esta es mi hija con la que estoy muy contenta. Y que me diga eso cuando estoy preparando el desayuno para mi familia. Y que me diga esto cuando vengo aquí a servir. Y que me diga esto cuando sirvo allá afuera en la calle. Porque he aprendido en este tiempo que servir no es aquí en cuatro paredes, es servir a la gente allá afuera, donde no hay nadie que te vea más que Dios. Entonces hay que servirle, que Dios se agrade contigo en todo tiempo. Es tan importante que busquemos el reconocimiento de Dios, que busquemos la aceptación de Dios. Y ¿sabes qué? Es importante con qué intención lo hago en mi corazón. Es importante que hoy tú pongas tu corazón delante de Dios. ¿Por qué estás sirviendo realmente? ¿Por qué quieres servir a Dios? ¿Por qué haces las cosas? A Dios eso es lo que le interesa, ver qué hay en tu corazón. Y a veces Dios te va a confrontar en las verdaderas intenciones que hay detrás de cada acción que tú haces. Mira, y te cuento rápidamente un testimonio. No sé si te acuerdas, pero estaba yo muy gordita y pesaba 99 kilos y yo decía, yo necesito que Dios me ayude a bajar de peso. Y entonces estaba orando y empezaba una dieta y no podía y no bajaba. Y bueno, dije con pastillas, y entonces fui y busqué las pastillas más fuertes con las que yo veía que todo el mundo bajaba de peso y todo el mundo me recomendaba esas pastillas y yo no bajaba un solo gramo. Y cuando yo le decía, Señor, ¿por qué no puedo bajar de peso? Dios me decía, ¿por qué quieres bajar de peso? Y yo no, pues porque mi hija, yo quiero estar con ella, yo quiero tener largura de días y porque mi salud. Y me decía, no es cierto. Y no vas a bajar de peso. Y yo, caray, entonces volví a intentar y otra vez me dijo Dios, ¿por qué quieres bajar de peso? Y yo le volví a salir con toda mi sarta de argumentos
mentirosos, la verdad, en mi cabeza. Y Dios me volvió a decir, no es cierto, por eso no quieres bajar de peso. ¿Cuál es la verdadera intención para bajar de peso? Hasta que hubo un momento en que tuve que desnudar mi alma delante de Dios. Y Dios me dijo, ¿por qué quieres bajar de peso? Y entonces tuve que aceptar cuál era la verdad. Cuando estaba pues mucho más joven, mucho más delgada, pues siempre fui como el centro de atención, todo el mundo me volteaba a ver, siempre usaba minifaldas, y pues me sentía, ya sabes, el centro de atención y que todo el mundo, ay Liz, y que no sé qué y esto, y realmente en mi corazón esa era la verdad. Esa era la verdad de atrás de lo que yo quería bajar de peso. Entonces Dios me confrontó y tuve que caer de rodillas con mi corazón ahí encuerado y decirle, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque ciertamente en ese entonces el motivo de mi corazón no era el correcto. ¿Cuántas veces no le has pedido algo a Dios? Y Dios no permite que pases porque hay un motivo oculto. Dice que aún nuestro corazón es engañoso para nosotros mismos. Entonces es importante que desnudes tu corazón delante de Dios. No hay pensamiento que no hayas tenido, no hay cosa que no hayas pensado en tu cabeza y en tu corazón que Dios no la sepa. A veces llegas y le dices oraciones vacías a Dios, donde no está verdaderamente tu corazón. Ay, Señor, oh grande y justiciero y Dios del universo, cuando realmente lo único que quieres decir es, Señor, me siento mal, o a lo mejor estoy enojada, o a lo mejor ya no puedo con esto, Señor, necesito de ti. Clamar a Dios no es que te pongas a gritar como loco, clamar a Dios es que de verdad de tu corazón salga esa necesidad de Él, de abrirte, de decirle. Y yo entendí esto muy claro el día que yo me encerré, después de orar y clamar por un esposo y decirle, Señor, es que quiero, y lo chantajeaba. Le decía, ay, claro, es que no quiero estar sola y tú quieres que yo esté sola, y le echaba el chantaje a Dios, es la verdad. Y Dios no me concedía el esposo que Él ya me había prometido. Y entonces yo llegué un día, me encerré en mi cuarto y le dije, ¿sabes qué, Dios? Estoy harta, ya no te voy a pedir nada porque tú me dijiste que me has dado un esposo y no me has dado, y tú dices que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo no le veo lo bueno, ni le veo lo agradable, ni lo perfecto. Sabes que ya estoy harta y ya no quiero ningún esposo. Y hice mi berrinche, la verdad, y le dije, pues ahí te lo entrego, pero eso sí, te voy a decir una cosa, con o sin esposo yo te voy a servir. Y con o sin esposo yo jamás me voy a apartar de ti, porque tú eres mi prioridad y porque yo te necesito y porque yo necesito que me llenes. Y si no me vas a dar un esposo, pues no quiero nada. Y ya. Y pues expresé lo que realmente sentía y me salí. Y entonces, ¿qué crees? Dios me dijo, ah, ya entendiste. Muy bien, por fin salió de tu cabeza la obsesión y ahora has entendido que tu llenura soy yo. Y entonces cuando ya no quería el esposo, pues que me lo manda. Al mes llegó mi esposo. Entonces, pero ¿sabes qué? Entendí ahí que tenía yo que aprender a desnudar mi corazón y ser sincera con Dios. Y el punto número 7, y este es el último punto, amar. Hay un eslogan de una empresa, de un restaurante muy famoso, aquí puedo meter el gol, de Hard Rock, que yo me acuerdo desde muy chiquita que yo veía afuera que decía love all, serve all. Ama a todos y sirve a todos. Hemos leído muchísimas veces en 1 Corintios 13 acerca del amor y nos los han dicho muchísimas veces, pero yo te quiero hablar del amor a través de los ojos de Jesús. Jesús amaba tanto a Dios, amaba tanto a su Padre, que se le perdió a los papás, que decidió pues en algún momento desafiar a sus papás por ir a estar aprendiendo de las Escrituras. Jesús amaba tanto, tanto, tanto a su Padre, que le obedeció hasta sufrir la más terrible de las muertes. Pero era tanto su amor y tanta su obediencia que Él quiso agradarlo en todo tiempo. Jesús amó tanto que Él no le importó dar su vida por ti, por mí, por tus errores y por los míos. Él nos amó tanto que Él dijo, yo lo hago, y lo hizo. Jesús amó tanto que lloró cuando perdió un amigo. Jesús amó tanto y nos ama tanto que Él se sentó con aquellos que el mundo menospreciaba, sabiendo que Él era necesario ahí, que era necesario su amor para hacer sentir aceptos a los demás. Si lloro es porque yo sé de dónde me sacó Dios.
y cuánto necesitaba de su amor. Y hubo misericordia. Y alguien se sentó conmigo cuando todos me tachaban de que yo era la oveja negra. Y hubo alguien que no le importó ver esto, que no escuchó las opiniones de los demás. Y que pude aprender del amor de Jesús a través de ese amor. Que aun cuando me llamaron a servir con ellos, mucha gente alrededor dijo, ¿por qué? ¿Por qué Liz? Porque ella sí ha estado afuera y se ha ido y ha regresado. ¿Y por qué? Pues porque a Dios le plació darme su amor a través de ellos. Por eso en mi corazón hay un amor tan especial por mis papás. Y no porque sean ellos, sino porque es Dios a través de ellos. Porque Dios los usó para amarme, para entender el amor del Padre, que a veces me había costado mucho trabajo comprender. Y me sentí amada y me sentí rodeada, porque a final de cuentas el amor es lo más importante. De nada sirve saber las escrituras, de nada sirve tener los dones, de nada sirve tener los talentos, de nada sirve tener el conocimiento, de nada te sirve tener un ministerio si no hay amor. Porque dice la palabra que muchas cosas pasarán y la profecía pasará y los ministerios a lo mejor van a pasar, pero el amor es lo que permanece. Y tú y yo debemos estar anhelando el amor de Dios en todo tiempo y en todo momento. Lo que más nos debe de importar es eso. Y ahora que veía a mi amiga que te decía, yo podía sentir esa falta de amor en su vida. Ella necesitaba a alguien que le dijera, no importa lo que estás haciendo, no importa si estás caminando allá o si estás caminando acá, sabes que yo te amo. Y nos paramos y la abrazamos y le dijimos te amamos, y no éramos nosotros. Ella necesitaba sentir que era acepta en el amado. Ella necesitaba sentirse amada por Jesús en ese momento. Tienes tanto que Dios te quiere dar como vasija, llenarte de su amor para que tú vayas y lo esparzas por todos lados. Hoy estamos viviendo en un tiempo, en un mundo en que está sediento de amor. Gente que juzgue, gente que critique, gente que señale, hay muchísimos afuera. Gente que ame, aún aquellos que sabían, como Jesús. Sabía que Judas lo iba a entregar, sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Pedro lo iba a negar, él ya lo sabía. Y no se puso, ay no, ¿sabes qué? Pinta tu raya, tú y yo ya no somos cuates. Él se sentó, los atendió, les sirvió con todo el amor que había en él. Jesús amó tanto como para sentarse con los que pudieran parecer sus enemigos. Jesús amó tanto que no se puso a criticar de, ay, a ti sí te sirvo y a ti no. Él no hizo acepción de personas. Él simplemente vino a entregarse a otros. Amar como Jesús ama te va a llevar a dejar de ver a los otros y empezar a ver solo a Dios. Amar como Jesús ama te va a llevar a querer servir y agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amar como Jesús ama te va a llevar a sentir pasión por las almas, te va a llevar a sentir pasión por querer dar tu vida, entregarla para otros. Si un alma es salvada por lo que tú ya viviste, vas a dar gloria a Dios por lo que pasaste, porque vas a saber que eso que pasaste era necesario para que esa alma se salvara, y vas a dar gloria a Dios en todo momento y vas a dejar de cuestionar ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario para el propósito que Dios tiene en ti. Pero se necesita amar como Jesús ama para jamás juzgar a los demás, sino verlos a través de los ojos de Dios, sabiendo que Dios tiene una obra preciosa que va a completar en cada uno de ellos, y que vas a entender que hay un proceso y que tú pasaste tuyo y esa persona está pasando el tuyo, y entonces en vez de ser el juez vas a decir, hermano, hermana, aquí estoy para lo que tú necesites. Amar como Jesús ama te va a llevar a escuchar con paciencia a los demás. Mira, yo esto es algo que te comparto, que entendí que había cometido un gran error con mi hijo. Estaba metida creo que en religiosidad y no en el amor de Jesús. Al grado de que estaba yo tan ávida para decirle la palabra y soltarle el bibliazo que se me olvidó sentarme a escucharlo. Se me olvidó sentarme a escuchar la necesidad que había en su alma y en su corazón. Y entonces provoqué con mis acciones, porque no fue el diablo, yo fue con mis acciones, que él se alejara.
Y yo muchas veces juzgué y critiqué a mi mamá y dije, si eso es ser cristiano, eso no quiero. Y ¿sabes qué? Caí en lo mismo. Quizás en el lado opuesto, en querer estarle diciendo de la Biblia y de Dios y que no sé qué, y no hagas esto, y ten cuidado porque no vayan a hablar de ti, que no. Lo harté, lo harté. Y entonces tuve que venir a este momento de quebrantamiento y tuve que darme cuenta de lo que había hecho, pedirle perdón a Dios y decir, Señor, lo único que quiero es que Él te vea como yo te veo. Que Él siente ese amor, que se sienta aceptado como tú me has aceptado a mí, que no importa los errores que Él cometa, yo siempre voy a estar ahí como tú has estado para mí. Amar como ama Jesús te va a llevar a escuchar, a ser pronto para escuchar y tarde para hablar. Me acuerdo una vez, hace no mucho, cuando me di cuenta de esto, mi hijo trataba de decirme algo y yo fui muy rápida para hablar y hablar y hablar. El caso es que terminamos y nunca pudo decirme mi hijo lo que me quería decir. Nunca pudo hablar conmigo y es algo que yo sé que en su momento dañó tanto su corazón. Y es importante aprender a escuchar a los demás. Hay veces que no necesitan que les des un bibliazo. Hay veces que necesitan simplemente ser escuchados y sentirse amados, abrazados. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, un sonido que causa algo feo. Necesitamos amar a aquellos que nos ofenden, amar a aquellos que nos dicen cosas, amar a aquellos a lo mejor que nos juzgan, amar como Jesús para entregar lo mejor de nosotros. Te digo algo, siempre va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti, siempre va a haber alguien que te señale, que te juzgue, siempre va a haber alguien que diga cosas. Ya me acostumbré, o sea, que si Liz se pintó el pelo de rojo, que si Liz esto, que si Liz, ¿sabes qué? Yo los amo. Los amo. De Jesús siempre había alguien que hablaba. Su propia gente lo entregó, su propia gente lo crucificó. Deja de que te preocupe lo que digan los demás. Empieza a verdaderamente tener un temor de Dios, y el temor de Dios es entender que Él te ve en todos lados. Lo que tú hagas, Dios te está viendo. Ahí es cuando vas a empezar a madurar, porque decir, híjole, ¿lo hago o no lo hago? No está, a veces en algún momento yo decía, híjole, pero si hago esto, ¿qué van a decir mis pastores? Hasta que el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿qué importa lo que digan los pastores? Estoy yo aquí. Y yo, ay, sí es cierto, ¿va? No, y entonces me empezó a importar más lo que decía Dios, y por amor a Dios honro, y por amor a Dios obedezco, y por amor a Dios amo. Empieza a anhelar tener el amor de Dios, porque este es el mayor don de todos, el amar. Ama como Jesús, para que entiendas que el mayor servicio es servir a todos, no a unos, servir a todos y amar a todos. 1 Corintios 9, y con esto voy a terminar, 9, 19 al 23. La religiosidad apesta. Amar como Jesús ama es lo que necesitamos hoy. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esto fue algo que hizo Pablo y me gusta y me apasiona lo que hizo Pablo porque me encanta. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho, de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es momento, iglesia, de que entiendas que Dios nos sacó de las 4 paredes. Yo no sé si tú lo has visto, pero ciertamente el 2020 fue su visión perfecta, y Dios quería que nos saliéramos de aquí para poder servir y amar y convivir con la gente allá afuera y demostrarles el amor de Jesús y poder ganar almas para Cristo. ¿Tienes amigos? Convive con ellos, aunque sea en línea, por Zoom, a lo mejor no los puedes ver. No te vuelvas alguien religioso que quiere llegar a dar bibliazos. Convive. Yo no hubiera ayudado, yo no hubiera sido instrumento, porque fue Dios. Yo no hubiera sido instrumento para ganar el alma de
de mi esposo cuando me casé con un ateo que me decía: de tu Dios y de tu iglesia a mí ni me hables. Si hubiera habido religiosidad, yo me sentaba con él a tomar, me sentaba con su mamá a tomar. Una vez no nos podíamos ni parar del piso, estábamos muertas de la risa y simplemente nunca le hablaba de Dios, pero yo sabía quién era mi fundamento. Nunca perdí mi valor, nunca perdí mi lugar, nunca dejé de saber quién era yo, nunca me perdí en su mundo, porque estaba yo tan firme y tan llena del Espíritu Santo que me dio permiso de estar con él y andar con él, y salíamos y hacíamos cosas que a lo mejor todo el mundo: ay, Liz, ya se perdió. No. Y cuando íbamos a tener intimidad, yo decía: pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque ahorita vamos a ser uno solo, y entonces lo que yo tengo se le va a pasar a él y él va a anhelar lo que yo tengo. Hasta que llegó el día que así fue y dijo: yo necesito lo que tú tienes. Y eso es lo que hoy debemos hacer, que la gente vea la gracia de Dios. Y con este versículo último ya cierro. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Esto es bien importante. Aguas, que nadie trate de quitar a Jesús. Aún tú mismo no trates de hacer a Jesús a un lado diciendo: ay, no, es que yo solamente le pido a Dios. No. Ojo, aquí dice que solamente por Jesús se llega al Padre. ¿Quieres tener comunicación con Dios? A través de Jesús. ¿Quieres saber de Dios? A través de Jesús. ¿Quieres llegar al Padre? A través de Jesús. No lo hagas a un lado, porque es la pieza fundamental, es la roca, es el centro y el eje de nuestras vidas y del poder comunicarnos con Dios. Necesitas misericordia, necesitas la sangre de Cristo, necesitas ser lavado, necesitas a Jesús en tu vida. Jesús es el centro de todo. Somos seguidores de Cristo y debemos de ser amantes de Jesús. Cierra hoy tus ojos ahí. Y hoy le voy a pedir al Espíritu Santo que haga esta palabra en ti una verdad. Señor, yo te pido que hoy estés trayendo un cambio de mente, de corazón, un arrepentimiento verdadero. Si no hemos hecho las cosas por agradarte a ti, Señor, si no hemos hablado palabras con amor, sino con dureza, con juicio, Señor, si no hemos sabido entregar tu palabra con gracia, hoy te pido perdón, Señor, porque hoy queremos ser más como tú, Jesús. Hoy queremos parecernos a ti, queremos caminar como tú caminabas, Señor, con nuestras emociones en control, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos por agradarte, Señor, que todo lo que hacemos es para Dios, que cada persona que damos, que amamos, que servimos es para ti, que debemos de amar y servir a todos como tú lo hiciste, Jesús, sin hacer acepción de personas, sin juzgar ni señalar, sino amar y servir como tú lo hiciste. Danos las estrategias para poder seguir ganando almas para ti, Señor, como Pablo, ir y ganar almas, Señor, porque cada alma es una victoria y hay fiesta en los cielos, Señor, cuando alguien más te conoce y te recibe. Gracias, Señor Jesús, gracias por lo que tú vas a estar haciendo en nuestras vidas, porque tú quieres manifestarte a través de nosotros, porque quieres que estemos tan llenos de ti, Señor, que podamos ser la luz a este mundo, esa luz que necesita y ese amor que hace falta en medio de las tinieblas que se viven hoy en día, Señor. Ayúdanos a ser como tú, reconciliadores, Señor, a justificar, a cubrir la multitud de faltas, Señor, a saber clamar por los demás, a ser amigos, Señor, a llorar en tiempos de quebranto, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, a tener autoridad en tu palabra, saber que mis palabras pueden ser vanas y huecas, pero tu palabra es la que hace y la que obra, y que eres tú, Espíritu Santo, el que termina la obra en las personas. No somos nosotros, eres tú. Ayúdanos a llevar este conocimiento, a entender, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú quieres hacer en este tiempo con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito y que podamos decir el final de nuestros días: hecho está, Señor, que te cumplimos con lo que tú nos trajiste, obedecimos, servimos, amamos, Señor, y que podamos decir es que hecho está, Señor, y que tú nos digas: entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Señor, llévanos a servirte hasta el último momento de nuestras vidas, adorarte, que seamos adoradores en espíritu y en verdad con nuestras acciones en todo momento. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Derrama bendición, salud y prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice y no te desconectes el resto de la semana.